Las principales características de los derechos humanos son universalidad, ya que los derechos humanos son aplicables a todas las personas, sin distinción de ningún tipo, como raza, género, nacionalidad, origen, étnico, religión, idioma, etcétera. Inalienabilidad. Los derechos humanos no pueden ser transferidos, retirados o negados, ya que son inherentes a la dignidad de la persona. Indivisibilidad e interdependencia. Los derechos humanos están interconectados y son igualmente importantes. No se pueden separar unos de otros. Obligatoriedad. Los derechos tienen la obligación de respetar, proteger, cumplir con los derechos humanos. Irrevocabilidad. Los derechos humanos no pueden ser suspendidos o abolidos, incluso en situaciones de emergencia. Progresividad. Los derechos humanos deben expandirse y fortalecerse con el tiempo, no pueden retroceder. Imprescriptibilidad. Los derechos humanos no tienen un periodo de caducidad, son válidos para toda la vida. Inalienabilidad. Las personas no pueden renunciar a sus derechos humanos, son inherentes a su dignidad. Estas características definen la naturaleza universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos, que deben ser respetados y garantizados por los estados a nivel nacional e internacional. Dentro de la tipología, clasificación o familia de derechos humanos o fundamentales, existen varias corrientes, ¿no? Sin embargo, vamos a utilizar una que a mi parecer es bastante sencilla y práctica, ¿no? Para lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, aquí tenemos esta clasificación de los derechos humanos. Y podríamos comenzar con los derechos civiles y políticos, que tienen que ver con el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Prohibición de la esclavitud y la tortura, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a un juicio justo, libertad de expresión, pensamiento, religión y asociación, derecho a participar en el gobierno. Tenemos también los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a un nivel de vida adecuado, derecho al trabajo, a condiciones laborales justas y a la seguridad social, derecho a la educación y a la participación en la vida cultural, derecho a la salud y a la vivienda, derecho de solidaridad, y entre ellos tenemos derecho a la paz y el desarrollo, derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos indígenas, derecho de las minorías y de los grupos vulnerables. Entonces, esta clasificación se basa en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos bien que la tarea de garantizar los derechos fundamentales es una tarea asumida primeramente por el derecho interno, ¿verdad? Dentro del cual sufrieron una significativa evolución que ha acontecido hasta la plasmación de declaraciones y tratados internacionales. Digamos que hay una recíproca comunicación entre el reconocimiento interno y el internacional de los derechos inherentes a las personas, derechos humanos. Se hace patente pues en las constituciones más recientes que han introducido disposiciones dirigidas a determinar la incidencia de los instrumentos internacionales sobre los humanos en el ordenamiento jurídico nacional de cada país, pues, complementando la regulación constitucional con la contenida en los tratados o convenios internacionales, a veces mediante el reconocimiento de la supremacía de estos últimos, ¿no? No obstante, Venezuela, en su constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no escapa de esa tendencia, sino que más bien ha sido la expresión de la voluntad el hecho de asegurar los derechos humanos entendidos en un sentido amplio que abarca a los proclamados internacionales.
y a los consagrados en la Constitución. De allí que nosotros podemos ubicar las garantías de los derechos humanos o encontrar las garantías de los derechos humanos en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Entonces, la Constitución venezolana de 1999 es considerada una de las más avanzadas en materia de derechos humanos en América Latina. Algunas de las principales garantías que establece son, por ejemplo, en el título tercero, que tiene que ver con derechos humanos y garantía de los deberes. Allí podemos ver un capítulo primero con disposiciones generales que establece que los derechos y garantías consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos son de aplicación inmediata y directa. En el capítulo segundo, vemos de los derechos civiles, garantiza una amplia gama de derechos civiles como la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, entre otros. En su capítulo tercero, de los derechos políticos y del referéndum popular, consagra los derechos políticos como la participación, el sufragio, el referendo, entre otros, ¿no? En el capítulo cuarto de los derechos sociales y de la familia, garantiza derechos sociales como la salud, la seguridad social, la vivienda, la educación, entre otros. En el artículo 19 de la Constitución establece que el Estado garantiza a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Artículo 23. Establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución. Y por último, pudiéramos considerar el artículo 335, que otorga a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la función de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Estas son algunas de las principales garantías de los derechos humanos establecidas en la Constitución de Venezuela. Es importante destacar que su aplicación efectiva ha sido un tema de debate y controversia en el país.